muchas gracias por venir a todas y bienvenidas a la 17ª Jornada de Previsión Social Complementaria de Comisiones Obreras de Cataluña y muchas gracias y bienvenidas a los ponentes de este segundo panel. Quiero agradecerles especialmente a las personas que habéis venido hoy, que nos acompañáis, porque además sois personas de una enorme relevancia en vuestras entidades. Quiero decir que siempre es de agradecer que participéis y que nos expliquéis las cosas que hacéis las entidades gestoras en el ámbito de la previsión social complementaria, pero además hoy venís personas que además tenéis decisión importante en las áreas de vuestra respectiva competencia en vuestras entidades y, por lo tanto, el nivel y el reconocimiento que se supone para nuestras jornadas, pues queremos agradeceroslo y significa que estamos haciendo unas jornadas pues, de 17 que tienen una relevancia y que sirven para un debate en cuanto al ámbito que nos ocupa. Hoy nos acompaña Eduardo Deniz, licenciado en ADE, de una larga trayectoria en BBVA, en planes de empleo específicamente. Es director de negocio institucional de BBVA Asset Management y es del Consejo de Administración de BBVA Pensiones y de GPP. Bienvenido, Eduardo. También tenemos a Rosa María Moya, licenciada en Economía, máster en Finanzas, también 20 años en Previsión Socialmente Complementaria, una larga trayectoria también, y es de la Dirección de Previsión Empresarial del Banco, es la directora de Previsión Empresarial de Banco Sabadell. Rubén Roig, licenciado en Derecho, es ADE, posgrado en Previsión Social, también es director de negocio de empresa e instituciones de Vidacaixa, también llevando todo un área muy importante con mucha gente de las áreas comercial, de consultoría y de gestión de clientes de Vidacaixa. José Carlos Bizárraga, diplomado en la Escuela Superior de Seguros y de la Dirección General, Dirección General también en IES, también tiene una enorme y larguísima trayectoria en el sector. Es director general de Ibercaja Pensión y es también de la Comisión Permanente de Inverco. Clemen Epalza, que viene de la banca de inversión, también tiene una larguísima trayectoria en el área de finanzas de Telefónica y es la consejera delegada de Fonditel, que sabéis que es la gestora de fondo, entre otros, de Telefónica. Por lo tanto, veis, personas de mucha capacidad, importantes en sus respectivas gestoras. Vamos a hacer una jornada un poco con un formato de diálogo, es decir, no son ponencias largas y cerradas, sino que queremos que los temas sean temas dialogados entre los ponentes, que estoy seguro que se interpelarán y se solaparán de manera respetuosa, como no puede ser de otra manera, y en la que queremos que haya pues, un cierto debate. Esta es la 17ª jornada, jornadas que empezaron pues, por allá el año 2005, impulsadas por Jordi Jiménez, y pensad que las personas que participaron en aquella primera jornada, pues muy buena parte hoy están disfrutando de pensiones, de un sistema público de pensiones que ya entonces iba a llevar a la pobreza a este país y a los pensionistas, y que están disfrutando también de prestaciones, de planes de pensiones en formatos que en aquella jornada ya se debatían. Y ese debate y esa interpelación entre todos los que formamos parte de este sector, pues tiene una proyección de futuro, que es de lo que se trata un poco en este panel, de ese debate a futuro del marco en el que estamos de previsión social complementaria. Y para empezar, también, un poco como no puede ser de otra manera, es hablar un poco de lo que ha salido en el primer panel, que es de la reforma del reglamento de planes y fondos de pensiones, que es, de hecho, pues, un tema de comidilla importante o de debate importante en el sector. Aquí empezaremos por José Carlos. Un poco, ha habido un debate esta mañana interesante, han salido temas. Fran Gómez ha sacado algunas cuestiones del propio departamento. ¿Cómo lo veis por parte de las entidades gestoras esta reforma, en la participación que tenéis en algunos de los temas que han salido esta mañana, ¿no? Se ha hablado de RFA, se ha hablado de comisionamiento también, de integración de los planes simplificados. ¿Qué aportación tenéis en este debate?
Bueno, a hablar de lo que ha dicho Fran, estando Fran aquí presente, lo pones difícil. No, tenemos yo creo que muchísimos puntos de coincidencia, y además yo creo que la DGS, FP, no dejemos el FP detrás, está haciendo un gran trabajo y muy intenso. Todo el equipo de Fran, María Antonia, toda la gente que está detrás yo creo que se lo tenemos que agradecer porque es una revisión muy profunda y han aprovechado la oportunidad que se nos ha presentado con las modificaciones que ha habido para intentar. Yo creo que es difícil escuchar todos los puntos de vista y después que el reglamento te satisfaga al 100%, pues es muy complejo, muy complicado, ¿no? Yo creo que siempre habrá cosas que se van a quedar ahí en el tintero, son cosas que a lo mejor a algunos nos hubiera gustado mucho más avanzar y no se ha podido por circunstancias, bueno, las que sean, ¿no? Hay muchos intereses bien entendidos, intereses de la administración, de la clase más política, de los agentes sociales, de toda esta parte que tanto ruido hace, ¿verdad?, con el mundo de las pensiones, y con el mundo de las pensiones privadas pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Lo decías tú, y yo recuerdo que hace unos años en una reunión que organiza anualmente Inverco, alguien dijo en la mesa de pensiones: llevo 32 años escuchando lo mismo, y es verdad, porque es un discurso muy parecido. Yo creo que el reglamento actual, el que esperemos se pueda ver refrendado en el Consejo de Ministros, como nos decía Fran el 18 de julio, pues bueno, yo creo que es un paso adelante. Yo creo que recoge muchas cosas que la industria queríamos que estuvieran ahí reflejadas y que se han introducido. Hay cosas que sectorialmente, o desde el punto de vista más práctico, yo creo que Carlos Bravo en la anterior mesa lo apuntaba, como son los planes simplificados. Bueno, pues ver un poco dónde están las líneas entre los planes simplificados, la promoción conjunta, etcétera, puede resultar un poco complicado, ¿vale? Yo creo que deberíamos haber hecho un esfuerzo mayor por simplificar. No es lo mismo el establecimiento de comisiones de control en fondos, no sé, por poner una línea de más de 100 millones de capital de fondos, que una comisión de control en un plan de promoción conjunta pequeñito, donde cuando le cuentas a esa empresa lo que tiene que hacer, pues a lo mejor le asustas un poco, ¿no? Yo creo que en eso quizás deberíamos de haber avanzado algo más, porque al final no es lo mismo una comisión de control y otra, no es la misma dedicación, el mismo entendimiento, y sin embargo es la misma normativa y es la misma, con matices, ¿vale? No estoy poniéndolo de igual a igual, pero creo que deberíamos haber hecho un trabajo un poquito más importante por simplificarlo. Simplificarlo incluso por un ángulo que todos tenemos ahí, que es la digitalización. Al final es evidente y obvio que todos, en todas nuestras actividades económicas, de consumo de servicios, pues ya pues hay muchísimas cosas que las queremos hacer a través de nuestra tecnología, y eso a lo mejor también le tendremos que volver a dar un empujón. Sobre todo, y voy hilando muchas cosas, ¿no? La plataforma digital común, si todo eso se viene desarrollando, etcétera, pues tenemos que ver un poco qué pasos damos para que haya una simplicidad mayor en la posible puesta en marcha de planes de pensiones, sobre todo para pequeñas empresas, para la pyme y para la micropyme. Pero en general, bueno, pues yo creo que es un impulso el que se le está dando, y vamos a ver que sin esa obligatoriedad que buscábamos en un principio, que no se ha podido tener en el mundo en el que nos movemos, y los incentivos que hay, seamos capaces de mover un poquito más las conciencias en cuanto a previsión social en el mundo de la empresa, de los trabajadores, de los sindicatos, y podamos hacer de esto una realidad, ¿no? Sobre todo por la gente más joven, que está llegando al mundo del trabajo, y que, bueno, pues que sería importante que ya tuviera un vehículo de ahorro desde la más temprana edad que tenga, ¿no? ¿Cómo veis este debate el resto de ponentes? Rubén, por ejemplo. Bueno, como nos ha sugerido, y yo creo que es de agradecer también, y primero de todo agradecer a Comisiones que nos invite, que cuente con nosotros, y nos ha sugerido debate, ¿no? Ayer en mi casa, cuando cenábamos, mi mujer y mi hijo me preguntaron: oye, ¿dónde es esto del acto de comisiones? Digo, en Vía Layetana. Luego he tenido con el primer panel de muchísimo nivel
me ha parecido corto, hubiéramos podido estar toda la mañana con ellos, un poco que me sentía como en Por Aventura, ¿sabes? Aquello de emociones, ¿no? De cosas que me gustaban, que me encajaban cuando se oían, y otras que me chirriaban un poco, ¿no? Y si me lo permites, pues a alguna de ellas en lo positivo, ¿no? Carlos Bravo hablaba de las razones objetivas del mundo de la previsión social. Lo comparto. O sea, tenemos que ser objetivos porque la situación es la que es. El yo futuro de Xavier Barea, ¿no? El balanceo que Ignacio comentaba entre previsión social y el primer pilar, correcto. Luego ha habido alguna mención que menos me ha gustado, que es ese concepto de low cost. Se hablaba antes de las RFAs y un guiño a los profesionales que las ejercen. Nosotros no hacemos, con lo cual no hablo de mi libro, pero que se abaraten más, ¿no? Y que sean, bueno, yo creo que tienen que tener calidad y que tienen que tener, lo decían también, creo que Carlos Bravo, ¿no? Es decir, la importancia de la RFA. Y ahí sí que voy a entrar en el de esto, una de las cosas, ahondando en lo que ha apuntado José Carlos, el tema del comisionamiento. Cuando tienes unas bajas comisiones, pues puedes ofrecer lo de esto. Y ahí no me voy a extender ahora porque no quiero hablar de mi libro, pero sí que es una cuestión de que las inversiones que estamos haciendo hoy por hoy, las gestoras, para mover el mundo de la previsión social complementaria, son muy elevadas. Hemos estado hablando de las plataformas, de las digitalizaciones, todo esto cuesta dinero. Todo esto cuesta dinero. Todos sabéis el límite, ¿no?, que nos han puesto del 0,29 periódico, ¿no?, de comisiones, ¿de acuerdo? Esto evidentemente tiene unos gastos y yo hago el ejercicio siguiente. El Ministerio ha hablado de en 10 años 100.000 millones. Si a 100.000 millones le pones tú el 0,12, 0,13 de margen neto, a la gestora estás hablando de 120 millones a repartir entre todas las gestoras. Y yo os invito a que miréis un poco las cuentas de resultados de todas esas gestoras y veremos que nuestra aportación es alta, nuestra dedicación es alta, y os lo dice el director de empresas de Vidacaixa, que nosotros ya llevamos, como tú has dicho, yo creo que ya estaba presente la primera, y hablamos, debatimos y seguimos persistiendo y seguiremos persistiendo en esa previsión social complementaria, ¿no? Me he quedado también en ningún país es simétrico a lo que nos pasa en España. Yo creo que eso es importante. Carlos ya lo ha dicho más de una vez. Carlos Bravo también ha dicho que lo importante es quién pone el dinero. Para mí eso es muy relevante, es el kit de la cuestión, ¿vale? Aquí a Ignacio, el por qué hacerlo, pues se me ocurren muchas cosas. El por qué hacer la previsión social complementaria. Y, hombre, yo creo que el hecho de que el Gobierno vasco haga aportaciones y sustanciales, como tú has dicho, en favor de la previsión social, pues me parece perfecto. Y es finalista y es para la jubilación, y me duele, y permite, y lo digo con cariño y sin ánimo de polemizar, que hubieras preferido gastarlo en otras cosas, pero y menos en este foro. Pero no te lo tengo en cuenta. Y luego, y también se ha hablado... también hemos hablado de los beneficios fiscales. Oye, los planes de pensiones pagan sus impuestos. Pagan sus impuestos. Lo digo porque está muy socorrido los beneficios fiscales y aparentemente parece que no paguen impuestos. Me quedo en lo positivo de Fran, ¿no?, que la voluntad es extender la previsión social complementaria, y yo siempre digo lo mismo, entre los afortunados que tienen el plan de pensiones funcionando actualmente y el total de la población que no lo tiene, a lo mejor no pasamos de 0 a 100 en 2 años, pero sí que al menos permitamos que el máximo número de personas pueda tener previsión social complementaria en este país. Y no lo van a tener todos, es muy posible y muy realista en las causas objetivas, ¿no?, en las razones objetivas a las que se refería Carlos Bravo al principio, ¿no? Y luego, por último, una cosa que me ha parecido, la última que ha dicho ya en este vaivén del Dragon Khan, al menos hemos quedado en punta de arriba cuando Carlos Bravo ha hecho mención a la dependencia y la necesidad de la previsión social complementaria para dar esas coberturas adicionales en situaciones familiares delicadas. Y no me extiendo más y muchas gracias. Doy recorrido a los Clemen, compañeros. que es la primera vez que estás con nosotras en estas jornadas. Muchas gracias por venir, bienvenida. Muchas gracias a vosotros. ¿Se ha quedado algo esta mañana en el tintero, te parece?
No, yo creo que han dicho ya muchas de las cosas. Yo creo que la labor de la regulación, o sea, la regulación como impulsor del pilar es clave, es para mí el motor y creo que sí que está hablando con los agentes que están más cerca y que luego llevan el día del mercado, las comisiones de control, los sindicatos, las gestoras y creo que también la labor de GSFP en la labor de supervisión, de interpretación de la normativa y eso pues es también importante y al final yo creo que es necesario para, igual no pasas del 0 a 100 como decían, pero sí ir avanzando, se ha hecho mucho, pero queda mucho por avanzar, ¿no? Por mucho que podamos discutir por qué en un país pasa una cosa y pasa otro y un impulso real y eficaz, pues yo creo que es importante y creo que todavía falta, ¿no? Por hacer en la parte de pensiones de empleo. Muy bien, Rosa, bienvenida un año más. Muchas gracias. Bueno, yo creo que si algo ha conseguido esta reforma, desde el punto de vista de las entidades gestoras, es que nos ha hecho trending topic. O sea, nos ha puesto en el foco y ha hecho un revulsivo en el mercado que bueno, pues que lo hemos notado. Yo creo que todos hemos notado que de repente pues se ha incrementado el número de consultas, se ha incrementado el interés, sobre todo pues también por la parte de los autónomos, ¿no? Y yo creo que esto es muy positivo. Que se hable de previsión social complementaria, yo creo que siempre es positivo, porque eso nos ayuda a trasladar al público en general pues esos temas que estábamos comentando en ese primer panel, ¿no? Esa necesidad que nosotros que estamos en el sector ya la vemos y trabajamos con ella, que es de marcar esos objetivos que no es tanto hasta la jubilación, es hasta la jubilación y más allá. Porque es que, bueno, pues ya lo decía el doctor Barea, hay una diferencia en la esperanza de vida y hay una diferencia entre la esperanza de vida y la esperanza de vida con buena salud, que esto también es importante. O sea, mientras que en general a lo mejor pues las mujeres, pues según datos del INE en 2021, pues la esperanza de vida era en torno a los 85 años, la esperanza de vida con buena salud es de 66 y algo, ¿vale? Entonces ahí tienes 19 años por delante en los que vas a necesitar un aporte adicional y bueno, yo creo que también lo comentaba Carlos, ¿no? Ligando con lo que decía Robert, ahí hay una necesidad de un patrimonio, de constituir un patrimonio, más allá de lo que la seguridad social te pueda aportar, que es necesario que, bueno, pues que las nuevas generaciones también lo lleven en mente. Yo si tuviera que destacar algo de esta reforma, que no se haya dicho, porque ya lo habéis ido comentando todos, yo me quedo con el esfuerzo desde el punto de vista de género. Aquí yo voy a romper un poco esa lanza por la parte que me toca, pero creo que es importante ser conscientes de que hay una diferencia en la pensión esperada o el número de mujeres que puedan optar a una pensión en condiciones adecuadas, ¿no? Y si esto es así, en base a una pensión pública, pues en base a una previsión social, pues todavía es una merma, ¿no? Y el esfuerzo que se ha hecho desde el punto de vista de mejorar ese principio de no discriminación, bueno, pues yo creo que es interesante. Totalmente de acuerdo con lo que decía Roberto. Si queremos un servicio de calidad a todos los niveles, tanto por parte de la gestora, consultores, actuarios y demás, pues también tenemos que entender que bueno, pues que eso tiene un coste, ¿no? Y que a veces, pues, como dicen por la calle, ¿no? Lo barato sale caro. Bueno, pues yo creo que es importante que las comisiones de control se doten de instrumentos que les permitan ejercer su labor con confianza. Creo que una de las principales barreras que tenemos en las comisiones de control es esa incertidumbre con la que se manejan los miembros, esas dudas que les pueden asaltar y el contar con herramientas que les permitan una toma de decisiones más confortable o más informada,
pues yo creo que eso hay que ponerlo en valor Creo también. que Carlos pone en valor algo que entre todos estamos insistiendo mucho, es la importancia de la RFA en el trabajo que estamos haciendo. Y en que la RFA no puede ser simplemente un elemento que valoremos por el precio, ¿no? Tiene que ser un elemento que valoremos por su capacidad para ayudarnos en la gestión, la transparencia de los planes, ¿no? Eduardo, ¿qué crees que faltaría por aportar? No quiero repetirme mucho. Bueno, agradeceros sobre todo la invitación. A mí me pasa un poco más, Robert, lo que más me ha llamado la atención del primer panel es toda la pasta que le han puesto a Ignacio en el... La envidia es mala consejera. No, total. Te lo reconozco directamente, vamos. Bueno, ya fuera de bromas. A ver, ha habido varias intervenciones o varias frases ahí sueltas que yo creo que compartimos todos, ¿no? A mí me ha gustado escuchar, que yo creo que es un debate que prácticamente ha finalizado, que es el de que los pilares ya no compiten entre ellos, es decir, se trata de fortalecer los tres, aunque las últimas decisiones que se han tomado no confirmen que esa es la intención de todo el mundo, porque al tercero le han dado pal pelo, pero creo que este es un debate que se va salvando o se va terminando. Creo que es verdad que hay un impulso en la ley del año pasado a favor del segundo pilar, con unos elementos nuevos que los comentaba Fran antes, que es el de los autónomos y el de las pymes, ¿no? Hilando esto con lo que se comentaba de los costes, y esta va a ser solo la intervención impopular de la mañana, ¿vale? Pero aquí estamos todas las gestoras insistiendo en el tema de los costes. De alguna manera le hemos puesto un precio al servicio sin saber exactamente cuáles son los detalles del servicio, ¿no? Tenemos un elemento que son los autónomos, que ha pasado del tercer pilar al segundo pilar. Va a haber que incorporar también a muchas pymes que ahora mismo están fuera del mercado de empleo. No sabemos exactamente cómo se va a llegar a esos autónomos y a esas pymes. En el caso de las pymes, obviamente, va a venir el plan a través de la negociación colectiva del convenio colectivo sectorial. En el caso de los autónomos, son las propias asociaciones las que promueven, lo cual también es un elemento nuevo. Y, hombre, sorprende un poco que sepamos cuánto cuesta eso sin habernos manchado los zapatos y las manos con el barro del día a día, ¿no? Pero creo que efectivamente la ley persigue un impulso de ese segundo pilar y eso creo que es una cosa buenísima. Y bueno, pues evidentemente nosotros como entidad gestora nos subimos al carro desde el primer día, dedicándonos a los recursos que estaban comentando mis compañeros. Y bueno, con la intención de que esta definitivamente sea la oportunidad, ¿no? Vamos a ver si efectivamente conseguimos impulsar el volumen y el número de partícipes, sobre todo, que hay en el segundo pilar, ¿no? Muy bien. Y además, todos estos cambios que se están produciendo legislativos y la transformación continua, además, se sitúan en un contexto internacional de enorme cambio en las finanzas, incluso en las relaciones comerciales y las reglas internacionales. Y en todo esto, en un ámbito además de inflaciones altas, y esto seguro que mueve a las entidades gestoras a nuevas políticas de inversión, nuevas estrategias, nuevos planteamientos. Y no queremos preguntaros por el activo en concreto, pero sí que habrá nuevos planteamientos en este escenario en los que nos gustaría un poco que dijerais algunas notas de por dónde creéis que van a ir las cuestiones de cara al futuro. Y si pensáis también que en este marco, de nuevo, pues la multiadscripción o lo que llamamos también de otra manera el ciclo de vida puede ser también un elemento útil en este marco de gestión de las inversiones. Clemen. Sí, bueno, yo creo que lo has dicho y lo vemos todos en nuestro día a día, ¿no? Es un momento de muchísimo cambio en la economía, tanto por la parte macroeconómica como geopolítica, y obviamente eso te lleva a tener que al menos pensar o replantear las estrategias de inversión, ¿no? Creo que también hay que decir que ya venimos de unos años donde han cambiado muchas cosas en ese ámbito, ¿no? De políticas de inversión, donde se han incorporado pues activos mucho más internacionales, estructuralmente la divisa como parte del activo, o otros activos como el crédito alternativo, la inversión alternativa. Es decir, que venimos de unos años donde hay un trabajo que ya está hecho de ese conocimiento de nuevos productos, es decir, que ya hay más conocimiento de activos que se pueden incorporar. Y también yo creo que de replanteamiento de que la estrategia o política de inversión no es algo dado, que no cambias, no fijas y solo
haces una gestión activa sobre esa política, ¿no? Sino que la propia política pues, puede tener sentido revisarla, sobre todo en momentos de grandes cambios, ¿no? Y respecto a qué aspectos, yo creo que hay muchos y podríamos estar mucho tiempo hablando. Yo voy a nombrar 3. O sea, yo creo que hay uno, el primero, que es obvio, que es hacerlo siempre en concordancia con las comisiones de control, que estén cómodos y que vayan con sus objetivos que quieren lograr, ¿no? Que hay veces, bueno, pues tienes el binomio riesgo-rentabilidad, pero también tienes muchos otros, como distribución de rentabilidades o liquidez, y hacer esos cambios muy en consonancia con poder cumplir los objetivos. La segunda parte es el mirar un poco el largo plazo, ¿no? Yo creo que los cambios de ahora pueden afectar mucho al largo plazo. Mira el largo plazo en la parte del activo y en la parte del pasivo. ¿Qué esperas? ¿Qué rescates esperas que haya o qué distribución al final, ¿no? Para con eso, ese largo plazo del activo y del pasivo, poder elegir la mejor solución. Y por último, pero por nombrar, no porque sea último, sino por no estar aquí todo lo que queda de mañana, es no caer en cerrarse demasiado en lo que es el factor teórico, ¿no? O sea, al final tiene que ser llevable a la práctica. En la teoría hay cosas que pueden funcionar, pero al final el mercado manda y te tiene que funcionar en el mercado en el que estamos, ¿no? Y en el que se está. Entonces, yo creo que por nombrar esas 3. Y de los ciclos de vida que comentabas, sí, yo creo que indudablemente pueden tener algún inconveniente, pero lo que es seguro es que dan respuesta a la heterogeneidad que puede haber en los colectivos. Y aquellos colectivos mucho más heterogéneos pues van a tener más ventajas en poder incluirlo y si tienes a alguien, poder dar una solución distinta al que está muy cerca de la jubilación que al que acaba de empezar a trabajar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido ofrece sin que pierda rentabilidad per se, o sea, no tiene por qué haber una pérdida de rentabilidad. Sí que es verdad que puedes ver algún inconveniente en decir, bueno, pues las diferentes rentabilidades por tramos te pueden hacer más difícil la comunicación en un momento, o igual para las comisiones de control es más difícil tomar decisiones sobre qué rangos o qué porcentajes o con qué escalonado, ¿no? Pero con todo yo creo que existen cosas para mitigar estos inconvenientes, como pues, el estar las gestoras muy cerca de las comisiones de control y del cliente para poder explicar y educar financieramente en lo que supone el ciclo de vida. Y ahí, pues en Fonditel, somos uno de los 2 grupos que tienen una solución de ciclo de vida más puro y que por un cliente que lo necesitaba. Era heterogéneo su colectivo y bueno, y vemos que hay otros clientes que lo piden. La labor ahí de la gestora es estar muy cerca de ellos desde el principio con una comunicación también periódica para a lo largo de todo el proceso para que se vaya entendiendo bien, ¿no? Y así se pueda explicar bien las diferencias y sacar toda la ventaja que tiene de poder dar diferentes soluciones. Yo creo que ahora cada vez más hay empresas donde hay 4 y 5 generaciones en la misma empresa. Entonces, pues parece lógico pensar que tiene sentido poder ofrecer diferentes soluciones, ¿no? Rosa, lleváis algún tiempo trabajando en vuestra entidad sobre esta cuestión. Hay elementos más positivos y elementos más de inconveniente. Tenéis una cierta experiencia. Sí, tenemos trayectoria. La verdad es que en Banco Sabadell somos muy fan del ciclo de vida, ¿vale? Y es verdad que esa trayectoria que tenemos ya de hace más de 20 años con planes con ciclo de vida, pues nos ha permitido desarrollar esa práctica diaria, ¿no? que es la que al final va dando respuesta a los inconvenientes que citaba Clemen, ¿no? Por ejemplo, ella planteaba que las comisiones de control pueden tener cierta dificultad en la toma de decisiones. Nosotros lo que hemos visto desde nuestra experiencia es que precisamente el ciclo de vida facilita a las comisiones de control la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la comisión de control va a separar a los colectivos en función de su horizonte a jubilación. Vas a tener un grupo de compañeros que son más jóvenes y que tienen un horizonte más lejano hasta la jubilación, que pueden permitirse el lujo de ser un poco más agresivos en el mercado, y la comisión de control puede tomar las decisiones con una mayor confianza
de que este grupo de compañeros tiene ese horizonte de jubilación que le permitirá pues, compensar en un momento dado pues, años como el anterior, como el que acabamos de cerrar, sin tener el peso en la conciencia de qué le puede pasar con esa decisión a los compañeros que, por contra, tienen la decisión, o sea, la jubilación más cercana, que además normalmente suelen ser los que tienen un patrimonio más elevado. Entonces, ese patrimonio tan elevado cerca del momento de la jubilación, pues también en algunos momentos, en algunas comisiones de control, puede hacer que bueno, pues les puede condicionar esa toma de decisiones. Mantener por separado ese foco diferencial, ese objetivo diferente en un grupo y en otro, yo creo que sí que les facilita esa toma de decisiones. Obviamente, supone una mayor diversificación, porque ya no solamente estás diversificando dentro del fondo, sino que además ahora mismo tenemos 2 fondos y en ellos pues, la diversificación puede ser mayor. Sí que coincido con lo que comentaba Clement, que evidentemente el ciclo de vida no es la panacea. Hay que tener un conocimiento muy cercano del colectivo al que tienes delante, ¿no? Al que le vas a hacer ese diseño. No hay 2 ciclos de vida per se iguales, ¿vale? Pero sí que es cierto que en aquellos colectivos que tienen una homogeneidad en lo que son los empleados, la composición de los partícipes, pues ahí sí que puede tener sentido el estar en un fondo monoinversión, ¿no? Pero nosotros en general somos más partidarios de ciclo de vida. También tenemos la experiencia de haber hecho ya cambio de tablas a mitad del partido. O sea, el ciclo de vida no es algo estático, que lo has constituido y ahí va a continuar para los restos, ¿no? Ya tenemos experiencia en, a medida que un colectivo, una empresa, ha tenido pues, una reestructuración de personal, un movimiento bueno, que ha supuesto un cambio en su pirámide poblacional, bueno, pues esto también se ha trasladado al plan de pensiones mediante un ajuste en las tablas. Y hemos hecho, yo creo que lo más difícil todavía, ¿no? Enlazando con lo que decía de la comunicación y de esas diferentes rentabilidades y demás, nosotros hemos hecho un movimiento en el cual personas que ya tenían un cierto porcentaje en el fondo más de consolidación que llamamos, el que tiene un mayor componente de renta fija, las hemos devuelto al fondo de acumulación. Y todo esto lo hicimos el año pasado, precisamente por aprovechar el timing, ¿no? Precisamente por aprovechar este momento de mercado de rentabilidades bajas. O sea que al final sí que es cierto que el ciclo de vida te exige pues, un dinamismo y bueno, pues estar muy pegado, ¿no?, a los intereses de tu cliente. Pero también para los demás, el ciclo de vida está muy en el debate, pero también hay otras formas también de afrontar también estas situaciones desde vuestras gestoras también, por ejemplo, Robert. Hay cuestiones que necesitan ciclo de vida o que no, o que se pueden afrontar de otras maneras, incluso con los planes. Bueno, vamos a ver, nosotros el ciclo de vida es una cuestión que debemos de abordar y, de hecho, con algunas comisiones de control es un proceso también enmarcado dentro de esa génesis que se genera, ¿no?, entre la gestora y las comisiones de control, y ahí subrayar el labor de las comisiones de control en explorar escenarios que sean lo más convenientes posibles para los representados, ¿no?, para los partícipes y los beneficiarios. Yo, si me vais a permitir, en una visión más holística del mundo de las inversiones, desde hace años Vidacaixa, alineado a lo que son los planes de pensiones y los fondos de pensiones, que es un largo plazo, ¿vale? Y eso para nosotros es determinante. Nosotros hemos generado una estructura de inversiones pensada en el largo plazo, ¿vale? Y eso no quiere decir que no tengas movimientos o cambios tácticos, pues, por ejemplo, con lo que hemos vivido en los últimos años, en los últimos trimestres, con una inflación muy alta, y eso te da oportunidades, te genera unos riesgos y te genera también unas oportunidades, ¿de acuerdo? Y tenemos una estrategia de largo plazo, pero somos sensibles a esos movimientos o esas incertidumbres que pueden surgir y que merecen una solución táctica, ¿no? Yo te diría,
negativos, coges el periódico y puedes estar negativo desde el minuto 1. Es decir, siempre hay informaciones que te hacen estar negativo en inversiones, ¿no? Aquí lo importante, ¿no? Decíamos el otro día, ¿no? O sea, lo importante y lo valiente es tener unas creencias en inversiones, tener una estrategia y mantenerla, ¿de acuerdo? Y seríamos timoratos que teniendo una creencia la vamos cambiando y luego cuando han pasado esos 20 años que decíamos que pasó hace 20 años, ¿no? Pues que tenías un horizonte de un 5%, digo un ejemplo, y te has quedado en el 2% porque has estado timorato, ¿no? Nos basamos en lo mismo y que todos hacemos lo mismo, en el planteamiento de las DPIs, horizonte, perfil y objetivo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que he dicho al principio, de que esto lo tienes que gestionar con las comisiones de control, y las comisiones de control, como tal, son soberanas, ¿vale? Tienen unos asesores, tienen las recomendaciones del equipo de inversiones de la casa, pero esto es una labor, si me lo permitís, de equipo, ¿no? Nosotros, en renta fija, ¿no? Un poco para ampliar, pues yo recuerdo que hace unos años en las filas del portfolio, ¿no? En renta fija teníamos 2 líneas y ahora pues tienes 12, 13, 14 líneas, ¿no? Por tanto, eso hay una evolución. En renta variable ya no hablamos de geografía, sino hablamos ya a nivel mundial y nos basamos más en sectores, en temáticas, ¿no? En temáticas como el envejecimiento, nuevas clases medias, el desarrollo sostenible, ¿vale? Y esto lo buscamos también fondos de inversión especializados, ¿de acuerdo?, que nos pueden dar un mejor retorno. Y luego, como no, el tema de los privados, y acabo, el tema de los privados y en especial el private equity, con esa característica de liquidez, también de compromiso de largo plazo, que clona un poco la situación de economía real. A veces decimos, oye, hay una economía real y luego hay unas inversiones, ¿no? Bueno, esto es economía real y en los planes hay algunos que tienen un porcentaje superior, pero podemos estar hablando de cuando vamos introduciendo esta línea de trabajo, pues entre un 5 y un 10%, ¿de acuerdo? Y apostamos también por eso, y aprovecho también para decirlo, porque creemos en eso, y una de las propuestas de retribución de la gestora va alineada a una comisión variable en virtud de esos resultados por el desarrollo de esos alternativos, ¿no? Y esta es un poco la visión, ¿no?, de esto. Y decía la diversidad, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso las gestoras que están aquí, y Vidacaixa también, pues tienen una capacidad, ¿no?, para optar a aplicar una diversidad en sus carteras, ¿eh? Correcto. Eduardo, también lo veis. A ver, si hablamos un poco de política de inversión y por cambiar un poco el enfoque, probablemente la primera reflexión que tenemos que hacer en el corto plazo es que estamos de enhorabuena porque hemos recuperado un activo que teníamos olvidado en el fondo del armario o en el fondo del pozo o no sé dónde, que es la renta fija. ¿Vale? Por primera vez, y esto nos ha costado un sufrimiento en 2022, obviamente, pero por primera vez desde hace muchos años, volvemos a recuperar la renta fija como un activo invertible que tiene un sentido capital si echamos un vistazo a las políticas de inversión de los fondos de pensiones de empleo, ¿no? Y esto me lleva al siguiente punto, y es la reflexión sobre cómo son las políticas de inversión en cuanto a perfil de riesgo en los fondos de pensiones de empleo, ¿no? Particularmente yo creo que son bastante conservadoras. La influencia que tienen las personas de mayor edad, que son las que tienen un capital mayor acumulado, es muy grande en las comisiones de control, ¿no? Yo creo que al final, cuando las cosas van mal, pues son las personas que más se quejan, es la voz que más se oye por parte de los representantes que están en la comisión de control, y muchas veces se ha tendido, y esto creo que pasa desde hace, me atrevería a decir que 20 o 30 años, se ha tendido a irse a una política mucho más conservadora, ¿no? Entonces, aprovecho para hilarlo con el tema que se está hablando, que era el ciclo de vida, ¿no? Y al final la manera, y esto no es la fórmula mágica para todos los fondos de pensiones que hay en el mercado, pero muchas veces la manera de asumir más riesgo y poder entregárselo además a quien se lo tienes que entregar, que es a las personas más jóvenes, las que tienen una carrera profesional mucho más larga y por tanto pueden asumir ese riesgo, es a través del ciclo de vida, ¿no? Ese ciclo de vida les permite a los más jóvenes asumir más riesgo
en ese colectivo el riesgo deja de ser una preocupación y casi se convierte en tu aliado. O sea, como tengo 20, 25, 30, 35, 40 años por delante para invertir, pues precisamente necesito el riesgo. ¿Para qué? Para que al final de mi vida laboral efectivamente lo que tenga es un capital acumulado, iba a decir como el de Ignacio, le voy a dejar en paz, un capital acumulado importante, ¿no? Esto luego nos llevará a otras reflexiones, ¿vale? Porque cuando tú tienes un capital significativo que te importa, pues le prestarás mucha más atención a tu plan de pensiones de empleo y te ocuparás de él, y eso tendrá que ver con la implicación que tú mismo puedas luego tener con ese vehículo de inversión, etcétera, ¿no? Pero vamos, y viendo todo eso, ¿no? Desde la renta fija, la necesidad de incorporar más riesgo, que una manera, que no es la fórmula mágica de incorporar más riesgo, es el ciclo de vida, porque te permite perfectamente separar los colectivos. Hay planes de pensiones que cuando haces el estudio del colectivo, cosa que haces prácticamente anualmente para ver si la política es la adecuada, vamos, se cae por su propio peso. Es que es de libro que ese plan tiene que tener un ciclo de vida, ¿no? Y separar dos colectivos, porque efectivamente hay dos colectivos, son dos jorobas, ¿no? Son dos realidades. Exacto. Entonces, vamos, yo creo que es una buena solución para los casos en los que se puede aplicar, y en otros pues lo que tocará es seguir con la fórmula que seguimos, que no es otra que estar continuamente revisando las políticas de inversión, viendo si tienen el perfil de riesgo adecuado, viendo si tienen las características, que aquí sí que creo que coincidimos todos, de diversificación, de que sean unas carteras más globales, de incorporar activos más ilíquidos, puesto que el horizonte temporal te lo permite, etcétera. Esta mañana leía que van a salir a cotizar acciones de una obra de Francis Bacon. Bueno, pues hay que estar pensando en qué es lo siguiente para incorporar a las carteras, ¿no? No digo que haya que ir por ahí, que nadie se asuste, pero vamos, que nuevos activos van a aparecer, ¿no? Y luego el concepto de la sostenibilidad, por supuesto, porque este ya está absolutamente consolidado, ¿no? José Carlos. Bueno, yo, dando la opinión de nuestra casa, ¿no? Yo creo que se ha roto un poco el paradigma de los activos sin riesgo y con riesgo, y de los activos conservadores y no conservadores. Ya nos pasó con la vivienda hace unos cuantos años, ¿verdad? Ese activo que siempre subía, y de repente alguien nos dijo que valía un 40% menos, pero el año pasado lo vivimos con un impacto tremendo y terrible en las carteras, la renta fija. La renta fija, yo creo que hemos aprendido que no podemos tildarla de activos sin riesgo. La renta fija en sí misma tiene riesgo, y en algunos casos mucho, ¿no? Porque ya no solamente depende del tipo de interés, sino además de pues, la rentabilidad de esa compañía, de su existencia, de su futuro, si es un activo con mejor calificación, con menos calificación, etcétera. Por lo tanto, nosotros ahí sí que hemos trabajado mucho con las comisiones de control en ese sentido, en el sentido de decir, oye, las cosas no son como las veíamos hace 20 años, han evolucionado mucho y tenemos que diversificar las carteras para tener activos de renta fija sin ponerles ni quitarles lo de conservador. Quiero decir, la deuda pública en sí misma, que ha estado, bueno, que la hemos vuelto a descubrir ahora, ¿verdad? Porque ahora ya empieza a tener unos réditos interesantes otra vez, tiene que estar y tiene que tener una presencia importante en las carteras. ¿Por qué? Porque lo que vamos aprendiendo de estos años pasados es que hay activos que prometen mucho, que quizás tengan una gran presencia de marketing en los mercados financieros, pero después hemos descubierto que no están dando el rendimiento que esperábamos en esas carteras, ¿no? Al final, aquí pasa, como nos ha dicho alguna comisión de control, muchos fichajes, pero al final los goles siempre los mete la cantera. Entonces, si me permitís el símil futbolístico, ¿no? Al final, lo que te aporta valor realmente es tener una cartera bien construida, con activos sólidos y con activos que tengan liquidez. Y meto la parte de la liquidez y la hilo también con los ciclos de vida, porque nosotros en Ibercaja, desde luego, no hemos sido pioneros en los ciclos de vida, no nos negamos tampoco a que sea una fórmula para los planes de empleo, pero sí estamos viendo la experiencia que nosotros tenemos y la que analizamos fuera, es que los partícipes no llegan a los 65 años y, 'y cobran el plan de pensiones, ni les estamos asesorando a que hagan eso.
Por tanto, la vida que estamos viendo en los planes de pensiones es que, en planes importantes, en planes relevantes, es que hay grandes masas de patrimonio del fondo de pensiones de personas que se han jubilado. Y de personas que se han jubilado y no quieren sacar el dinero. Entonces, tener que, si me permite la expresión, condenarles a que por cumplir 60 años o 65 le paso de activos supuestamente sin riesgo, de activos supuestamente con riesgo a activos sin riesgo, para nosotros es un debate que creemos que en fondos de pensiones del sistema de empleo con comisiones de control, donde hay con ellos una comunicación permanente, donde trabajamos con las comisiones, donde hablamos con ellos, donde analizamos los colectivos, vemos cómo están funcionando y que vayamos adaptando la política de inversión a eso, creemos que da los mismos resultados o mejores que un propio ciclo de vida donde te dicen en el mes de noviembre, mira, tienes que cambiar, vender activos de estos, poner esto y luego te pasa lo que nos ha pasado, que de repente la renta variable va cogiendo una carrera y se han perdido un rally del 10, del 12%, del 15% de su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente la edad es un factor por el que la gente entra y sale. ¿Y por qué? Porque estamos, entre otras cosas, en la vida de los 100 años. Entonces, es demasiado. Si además la media es que nos podemos jubilar en torno a los 63 años, y a los 63 años le pasamos todo a renta fija supuestamente sin riesgo, porque algunos se ha llevado menos 10 de los que estaban supuestamente sin riesgo el año pasado. Entonces, quiero decir, en productos masa, si me permites la expresión, quizás nos podamos plantear un ciclo de vida en fondos de empleo con un cierto patrimonio, con una comisión de control, con un diálogo con determinada periodicidad, nosotros lo vemos menos y además vamos viendo que los fondos más conservadores en cuanto a la tipología de activos, en cuanto al mantenimiento de políticas de inversión estables, en el largo plazo, cuando hablamos de largo plazo, hablo de 15, 20, 25 años, están teniendo unos resultados muy sólidos. Entonces, bueno, yo los ciclos de vida, nosotros sí que vemos una ola, bueno, pues de marketing que algunas entidades pues están aprovechando y que me parece muy lícito. Nosotros no lo creemos menos, creemos más en trabajar las carteras con la comisión de control, trabajarla con los asesores, si los tienen, y en función de eso ir y viendo muy de cerca el colectivo y el comportamiento del colectivo y qué personas se jubilan, qué personas se jubilan y se quedan, porque ahí nos encontramos con grandes sorpresas. Es un debate permanente, sí, total. Un diálogo permanente con los partícipes y beneficiarios y en este marco un elemento que es ya indiscutible es la inversión socialmente responsable. La necesidad de que esto forme parte estructural de la inversión, esto ya no lo discute nadie, pero va avanzando y cada vez llegamos a más profundidad en los análisis, cada vez llegamos a más activos. Todo esto en un ámbito en el que, por nuestra parte, como sindicatos que somos, representantes de los trabajadores, también hacemos bandera de reivindicación de un análisis que a veces está un poquito más cojo, que es también el de los derechos laborales, cumplimiento de los derechos laborales fundamentales y cómo se incluyen en los análisis. ¿Esto cómo lo estáis trabajando, Rosa, vuestra gestora? ¿Cómo pues mira, sigue esa dinámica que va diciendo? Pues sí, mira, nosotros, Banc Sabadell Pensiones es firmante de los principios de inversión socialmente responsable de la ONU, de los UNPRI, y bueno, pues ya aquí hemos ido viendo una evolución, ¿no? Algo que cuando se empezó a plantear, pues simplemente era tenerlos en cuenta, ¿no?, a la hora de definir las políticas de inversión de los fondos. Luego vino un segundo paso, que fue el ejercicio de los derechos de voto. Aquí nosotros este ejercicio siempre se lo hemos respetado a las comisiones de control y les hemos animado a que lo ejerzan de forma activa. En todos nuestros fondos de pensiones pues se ha establecido una especie de guía de uso de los derechos de voto consensuada en el ámbito de la comisión de control. Lógicamente, bueno, pues les facilitas una guía que viene básicamente de la ONU, pero cada fondo pues lo ha personalizado y lo ha establecido con sus propios criterios. Y en base a estas guías de voto, pues se ejerce ese derecho
directamente por parte de las comisiones de control. Nosotros les prestamos el servicio. En ese sentido, trabajamos con dos gestoras que nos facilitan la gestión del voto. Votamos de forma telemática en todas las juntas generales de accionistas y, además, también desde hace un par de años estamos haciéndolo en los fondos de inversión, las juntas de partícipes de fondos de inversión. Pero otro escalón más o otro paso más ha sido el desarrollar políticas de implicación de una forma más directa, ¿no? En este caso, lo que se hace o lo que se plantea es que mediante la agrupación de los votos y a través del gestor con el que trabajamos, en nuestro caso trabajamos con Glass Lewis y con Blue Ridge. Y a partir de ahí tenemos esa tranquilidad, ¿no?, de que se están haciendo recomendaciones a las compañías y que se están haciendo seguimientos, se les están requiriendo implicación, se les están requiriendo resultados, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, nosotros hemos participado en 2022, por dar algunas cifras, en 159 juntas generales de accionistas y en 37 juntas de fondos. En 54 compañías se han planteado propuestas concretas. De esas 54, aproximadamente pues de unas 37 se están haciendo seguimientos concretos, ¿vale? Y lo más interesante es que de todas esas propuestas que se han presentado, la gran mayoría han sido aceptadas, las empresas están trabajando en ellas y bueno, pues se están haciendo cambios, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. Y en la parte de los derechos fundamentales, los que normalmente se recogen en las guías de voto, pues son básicamente pues, políticas salariales, de inclusión, de igualdad, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la negociación colectiva y, bueno, evidentemente, pues, la ausencia del trabajo infantil o en condiciones de esclavitud, ¿no? Una cuestión de ese tipo. ¿Cómo trabajáis este tema? A ver, en nuestro caso, yo creo que desde el principio fijamos una línea que yo creo que hemos ido desarrollando con el paso del tiempo, que consistía básicamente en desarrollar una política sostenible que pudiéramos trasladar a las comisiones de control, ¿no? Yo creo que es evidente que son las comisiones de control quien tienen como propietarios de activos, quien tiene la última palabra en todas las cuestiones de inversiones, pero también, por supuesto, en la parte sostenible. Pero de alguna manera nosotros pensábamos que teníamos que dotar una especie de mínimo, ¿no? Que luego con el paso del tiempo dejó de ser un mínimo y se ha convertido en una política bastante más potente, porque al mismo tiempo se ha ido desarrollando toda la parte normativa, que ha sido algo espectacular, ¿no? Entonces, la manera que se decidió para desarrollar esta política sostenible fue, en el 2008, adherirse a los principios de inversión responsable de Naciones Unidas y de alguna manera fijar esa adhesión, que es voluntaria, pero que cada X tiempo te tienes que retratar, que fuera un poco la línea que te va marcando el camino, ¿no? Esto ha sido muy útil durante mucho tiempo, hasta que, bueno, como decía antes, la normativa se ha ido volviendo cada vez más exigente y han surgido además otras nuevas iniciativas, ¿no? Lo que nos ocupa hoy en día, con lo que estamos más encima de la mesa, es con la iniciativa de emisiones cero, emisiones netas cero para 2050, para los gestores de activos, ¿no? Para los asset managers, ¿no? Y de alguna manera hacemos lo mismo que hicimos en 2008. Volvemos a coger esa iniciativa, que vuelve a ser voluntaria, te apuntas porque quieres, pero de alguna manera la adquieres como un compromiso y decir, bueno, pues como me van a preguntar cada 12 meses si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo, pues que esta sea la línea que tengo que desarrollar para, a partir de aquí, con los principios responsables, con la inversión en herramientas de control de riesgos extrafinancieros que se está haciendo en la gestora, con una inversión en recursos que yo particularmente no había visto en mi gestora desde hace mucho tiempo. Hoy en día hay un equipo específico de sostenibilidad con 6 personas
dedicándose exclusivamente a esta cuestión, el 100% de las horas que trabajan. Recuerdo hace muchos años cuando teníamos que contestar los informes de los PRI, que además hablaba con Mario, que no sé si estará por aquí, y me decía, bueno, ¿cuántas personas hay en GPP que se dediquen a...? Me decía, a tiempo completo. Y, hombre, a tiempo completo, define tiempo completo, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos equipos a tiempo completo, muy numerosos, y eso al final no es más que un ejemplo de en lo que se trabaja en la gestora, ¿no? Que avanza cada vez más, ¿no, José Carlos? Sí, no. Yo me gustaría empezar, pues sobre todo, dándole a cada uno su mérito. Y el mérito yo creo que lo tienen las comisiones de control de los planes de empleo. El mundo ASG está ahora muy de moda desde hace 4 o 5 años. Viene pues por los acuerdos de París, por todo esto. Genial, fenomenal. Yo creo que es una gran palanca para hacer que, bueno, pues gran parte del conglomerado mundial, industrial, etcétera, se haya preocupado mucho más, porque si no, no tienen respuesta en los mercados de activos, pero en el mundo del plan de empleo, de los planes de empleo, pues yo creo que, como decía Fernando, 2008-2009, y yo creo que todas las gestoras que teníamos planes de empleo nos vimos necesitadas de entrar a ese mundo porque nos lo pedían las comisiones de control de los planes de empleo. Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que el foro donde estamos ha sido de lo más precoz en esa materia, ¿no? Y eso ha ido llegando a otros puntos, al punto como estamos ahora, como decía antes el colega, que bueno, pues que es en el día a día está absolutamente presente en todas nuestras actividades y en todas nuestras dedicaciones, ¿no? Es decir, hay una inmensa parte de las plantillas que están, bueno, hay una pequeña parte al 100%, una pequeña o gran parte no al 100%, pero yo creo que está ya imbuida todas las gestoras y toda la gestión de activos de que hay que hacerlo, y aparte ya es una obligación regulatoria, con lo cual ya tampoco te queda mucho margen de maniobra. Yo creo que eso es evidentemente muy bueno, porque se están atacando temas que tienen que ver con el clima, etcétera, y eso nos importa a todos mucho. Desde el punto de vista de la gestión de activos, yo creo que hemos visto un boom, y cuando hay un boom en el mundo de los activos casi siempre se producen burbujas, ¿vale? Y en esto yo creo que tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque estamos forzando mucho el modelo, y el modelo da lo que da, ¿no? Nos ha pasado con la renta fija. Bueno, queremos comprar emisiones de bonos verdes, tal, pero vamos todos a por esas emisiones de bonos verdes. Y es un problema de oferta y demanda. Entonces, al final, estamos, yo creo que estrangulando un poco el sistema, ¿vale? Eso no quiere decir que pensemos y tengamos que gestionar pensando que las empresas que cumplan esto, las compañías que sean buenas en gobernanza, que tengan políticas de clima adecuadas, que tengan productos que tengan que ver con ese futuro, van a tener un posicionamiento mejor y vamos a ganar más dinero con ellas para los fondos de pensiones. Yo no tengo ninguna duda, pero tampoco podemos llevarlo al límite, ¿eh? Y es lo que nos está pasando ahora. Estamos viendo que algunos de los sectores excluidos, pues hemos tenido que echar manos de ellos, porque en cuanto nosotros seguimos evolucionando con esto, pasan cosas en el mundo, ¿eh? Y hay una guerra y hay un montón de cosas que han sucedido, que hemos visto, pues eso, que sectores que estaban absolutamente fuera del radar de los gestores, pues están teniendo unos crecimientos, y eso también lo tenemos que aprovechar, porque es importante al final dar una rentabilidad positiva, y hay muchos activos que lo aportan y hay otros que lo aportarán en el medio y largo plazo. Pero es cierto que forma parte de una gestión integral. De toda la cartera. Luego, cuando nos presionan sobre artículo 8, artículo 9, cumplimientos, pues, nosotros, es decir, la industria de fondos de empleo en España lleva muchos años ya pensando en eso y haciendo cosas para cumplir eso. Y eso es yo creo que a nosotros no nos pilla de sorpresa, digo a nosotros, al mundo del empleo. Al mundo, ¿no? De hecho, estamos trabajando, Robert, desde hace años hemos llegado a acuerdos sindicales sobre esta cuestión con nuestra entidad, ¿no? Y es un tema que sigue avanzando, y los pasos siguientes, ¿cuáles crees que son también ligados a estas cuestiones? Como tú dices, somos activistas desde hace años. Claro. Yo os diría, primero, creemos en la inversión ASG, ¿vale? Porque aporta valor a los fondos de pensiones, menos volatilidad, menos riesgos, y te premia al largo plazo, ¿de acuerdo? Y esto, no nos llevemos equívocos, esto no es filantropía.
Esto no se trata de filantropía. La filantropía y la fundación, esto está en otro punto, ¿no? Y un ejemplo tú me preguntabas, ¿no? ¿Dónde vamos, ¿no? Yo creo que como muestra un botón, ¿no? El plan estratégico de CaixaBank, ya no digo de Vidacaixa, de CaixaBank tiene 3 grandes pilares, ¿vale? 1, crecimiento de negocio, ¿vale? 2, servicio al cliente y oferta de productos. Y tercero, ser reconocidos en el mundo de la sostenibilidad como un referente, ¿vale? Creo que el ejemplo es muy, muy relevante porque estamos ubicando en esos 3 pilares, ¿no? No los 3 pilares de la previsión social, sino los del plan estratégico de CaixaBank, ¿no? Estoy hablando de CaixaBank, pero fijaros la magnitud que tiene, ¿no? En Vidacaixa, pues nosotros tenemos la certificación AENOR, ¿de acuerdo? Estamos en el Net Zero Asset Owner de Allianz, ¿no? Seguro que también lo está el plan de pensiones de empleados de CaixaBank, y como ellos también tenemos la máxima calificación, 5 estrellas, ¿de acuerdo?, en PRI. Antes era el A+, ¿no?, en 2018, ahora es 5 estrellas y nosotros lo tenemos. Por tanto, le damos relevancia a toda esta cuestión. Y el otro día, y también decía Eduardo, ¿no?, también tenemos equipo específico con un director de sostenibilidad, ¿vale? Que es Jordi Balcells, ¿de acuerdo?, que tiene ya un equipo ya impregnado en el mundo de las inversiones, y luego en todo lo que es la regulación. Porque esto es otro tema, y tú lo has dicho también. Ahora ya a nadie le preocupa si tú te crees que el calor que hace ahora en agosto es fruto del cambio climático o no. Ahora ya o si lo comparabas cuando tenías 10 años ibas a la playa. Esto ya no, es igual. Tú tienes ahora una normativa que además es muy, muy, muy fértil, ¿vale? Y la tienes que adaptar, ¿no? Entonces, en principio, ¿no?, sociales, environment, ¿no?, y gobernanza. Desde una gestora y que además es compañía de seguros, lo primero que ponemos en valor es, hay muchísimos retos, ¿no?, a nivel social, ¿no? O sea, el tema de calidad del empleo, mundo rural, es decir, hay un montón, diversidad, igualdad, hay muchísimos de esto. También hay muchas oportunidades, ¿no? Pero en el formato de social y desde un punto de vista de compañía, pues nosotros pagamos al año en prestaciones unos 6.000 millones. Este primer trimestre hemos pagado ya 1.500 millones y le ponemos en relevancia el hecho de que más de 60 millones han cubierto a 1.500 familias pues, que han tenido fallecimientos, incapacidades o enfermedades graves, ¿no? Es decir, eso también para nosotros forma parte de ese concepto de ESG. Compromiso social, ¿no? Correcto. ¿Cómo lo veis? Sí, bueno, pues yo creo que también en Fonditel desde hace mucho ya lo tenemos impregnado, también con firmantes de UNPRI, como estaban diciendo, y yo creo que centrados no solamente en mirar el conjunto de artículos 8 o 9, sino también específicamente los ODS, ¿no?, para ser todavía un poco más específicos. Yo creo que como decían, la regulación ha impulsado mucho. Yo creo que ya la cosa es, nadie duda que esto está para quedarse, cuanto más vamos a seguir avanzando. Yo creo que en ese avance es importante también la calidad de los datos, la homogeneidad de los datos, ¿no?, porque al haber hecho a veces no es tan fácil homogéneo medirlo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es un tema donde se irá avanzando e irá permitiendo tener mucha más información para al final poder decidir lo mejor, ¿no?, lo más, porque como decían, pues obviamente hay que ser rentables, no hay que poner cosas en riesgo, pero la inversión ESG pues es muy importante. Y yo creo que además ahora con la pandemia, con la guerra, la ha tomado, la parte social ha tomado mucha importancia, ¿no? Y en eso yo creo que ahí va a seguir creciendo y cada vez más pues habrá cosas extrafinancieras que importen mucho en las inversiones y viendo además evolución en otros países te das cuenta de que bueno, pues nos queda camino por recorrer y probablemente llegaremos ahí.
Correcto, y para hacer todas esas cosas, nosotros hemos analizado en las diferentes jornadas desde hace muchos años que el tamaño que tienen los fondos es relevante a la hora de poder hacer cosas y hacer análisis, intervenir y tener recursos para poder hacer inversión socialmente responsable y todo eso. Pero fondos grandes quiere decir agrupación de fondos, quiere decir fondos multiplan en muchos casos, y eso también trae parejo pues las condiciones de gobernanza y de transparencia que tienen estos fondos multiplan de cara a los propios partícipes, para no hacerlos excesivamente lejanos, para hacerlos gobernables. En este sentido, que desde vuestra propia gestora, Robert, ¿qué experiencia o qué iniciativas habéis tomado en eso de grandes planes? Sí. Yo me vas a permitir, Sergi, primero dar unos datos que posiblemente os son familiares a todos, ¿no? Pero aquí tengo un gráfico que nos puedo mostrar, pero en un momento, y me evitaré algunas filas de información. La fuente es EIOPA, ¿de acuerdo? En España tenemos 4 fondos de más de 1.000 millones. ¿no? Tenemos 7 fondos de entre 500 y 1.000 millones, 11 de 250 a 500, 69 de 25 a 50 y 166 de 1 a 25. De por medio hay hay 56 planes más, me evito los porcentajes y si vemos el cuadro, en España es el que tiene más planes, más fondos de pensiones, alrededor de 350 aproximadamente. Y comparativamente, por ejemplo, el segundo que nos sigue es Holanda, que tiene 200, pero la mitad de ellos son más de 1.000 millones, ¿de acuerdo? Eso nos explica también que ellos tengan el 213% de su PIB en fondos de pensiones y nosotros tengamos el 14%. Y me quedo con la frase que se ha dicho en el primero, los países no son comparables. Holanda no es comparable a nosotros por muchas cosas, por renta per cápita, etcétera, etcétera. Pero vemos que hay una atomización, ¿de acuerdo? Y que tenemos fondos que son pequeños. El tamaño, en este sentido, es relevante para ciclos de vida y para cualquier acción que pretendas poner en marcha, ¿de acuerdo? Y yo creo que también hemos entrado en el sector, y no solo Vidacaixa, también en una racionalización de toda esta cuestión. No era anormal o era frecuente pues plantearse un uniplan, ¿no? Con 1 millón de euros, ¿vale? Esto hoy por hoy yo creo que esta tendencia ya no existe, ¿de acuerdo? Y nosotros gestionamos los planes de promoción conjunta con 300 promotores, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque su tamaño te permite el ser más eficiente. Un compañero me decía, esto es lo mismo si tienes que ir a Sitges por los túneles del Garraf, ¿no? Y dices, bueno, pues puedo ir en mi coche, o cojo un autocar, ¿no? y eficiento los costes. Yo creo que eso es. Me preguntas, nosotros este tema lo hemos trabajado. No es fácil, porque cuando tienes una dinámica de trabajo en la que ya tienes tu plan de pensiones, las cosas te están funcionando, el grado de satisfacción de los partícipes y beneficiarios y el de la comisión de control también es alto, pues cambiar, y a veces con esa pérdida un poquito de identidad, si me lo permitís, pues eso no es fácil. Esta es un poco la tendencia. Es evidente que la ley del impulso nos lleva a grandes fondos, y estábamos hablando, ¿no? O se está hablando de 10 gestoras máximo, ¿no? y 20 fondos, ¿no? y que tendrán pues muchos miles de millones, ¿no? Bueno, estamos 5 aquí. Estamos aquí, ya estamos 5. Llamamos a 5 más y lo tenemos copado. Bueno, entonces esa es la tendencia. La tendencia es, pues posiblemente en ese sentido, el de los grandes fondos, pero bueno, yo subrayo el trabajo que han hecho las comisiones de control en el mundo. Antes he hablado del mundo privado y el mundo público, y yo creo que eso forma parte también de otro debate, ¿no? Es decir, tienen los acicates suficientes el mundo público como para que el mundo entendido como privado hoy se haga una traslación o un trasvase. Pues tengo mi opinión, y no es precisamente que sea positiva en ese sentido. Yo creo que tiene su vigencia el mundo que tenemos actual con el modelo que tenemos, perfeccionable. Evidentemente, todas las cosas son perfeccionables, pero que tiene su recorrido.
Ahí es que relacionamos también tamaño con gestión y con transparencia dentro de la propia, ¿no? Ahí también tenéis experiencias de fondos multiplan y de cómo también hacer esa gestión también que sea pues, accesible para los partícipes, no sea tan lejana, ¿no? Sí, al final es una tendencia, pero también es una tendencia porque el mercado te va a llevar ahí. O sea, si tú quieres poder acceder a determinados tramos de inversión, vas a necesitar determinados volúmenes para poder moverte, ¿no? Entonces, bueno, sí, nosotros también hemos hecho en estos últimos años una apuesta muy fuerte por los planes de promoción conjunta y por los fondos multiplan, ¿vale? Intentando, pues, vencer esas resistencias naturales que comentaba Robert, a ese miedo a la pérdida de soberanía sobre tu patrimonio como plan, ¿vale? Abriendo y popularizando esas decisiones dentro de lo que es la comisión de control. En la realidad, todos sabemos que hay dos tipos de comisiones de control, ¿no? Realmente tienes una comisión de control, por un lado, que es muy implicada, que tiene gente que se preocupa por estar encima en el día a día del plan de pensiones, que se forma, que asiste a este tipo de eventos y que quiere participar de una forma activa en la toma de decisiones. Y luego te encuentras otras comisiones de control que, bueno, pues que todo esto pues es un añadido, ¿no? Y en mi día a día pues tengo otras cosas y me cuesta y no lo entiendo, no termino de saber qué tengo que hacer o qué tal. Y ahí en la entidad gestora tenemos una labor de formación y de acompañamiento importante a la hora de pues eso, encauzar esas diferentes dinámicas. Y los planes de promoción conjunta o los fondos multiplan te permiten eso, ¿no? Que aquel que no tiene tanta voluntad de implicación pueda delegar y pueda confiar en las decisiones que otras personas, pues, o porque tienen más formación o porque tienen más implicación, pues lo puedan desarrollar, ¿no? Sin que eso suponga una merma en el nivel de información al que acceden, en el nivel de conocimiento o incluso en la posibilidad de participar en las reuniones de la comisión de control. Porque una cosa es que tú tengas determinados representantes con voz y voto, pero hoy en día, gracias a todos los medios telemáticos, que tenemos la capacidad de hacer conexiones incluso mixtas, una reunión presencial con gente que se conecte y demás, pues aquellos que tengan interés, aunque no sean miembros de pleno derecho de la comisión de control, también pueden participar como invitados con derecho a voz, pero no a voto. Esto cada comisión de control lo puede regular. Pero sí que entendemos que desde la entidad gestora ahí hay una labor de acompañamiento y de formación importante. Es una cuestión que habéis insistido también, José Carlos, ¿no? En la cuestión de la formación, las comisiones de control, ¿no? Y la implicación que pueden tener, ¿no? A ver, para nosotros es un tema fundamental que cuesta porque la verdad que todo el mundo anda muy ocupado y cuesta el que esas convocatorias tengan acogida al nivel que, pero sí, las vamos teniendo. Yo creo también las propias comisiones de control van buscando entre sus miembros personas en esas organizaciones que tengan pues mejores capacidades, a lo mejor más tiempo también para poder analizar la información que se les envía. Entonces hay un poco de todo, ¿vale? Yo me gustaría volver un poco a la idea de los planes que comentabas, ¿no? Yo en promoción conjunta haría por lo menos dos tipos de planes, ¿no? Aquellos que tienen una promoción, que es la gestora la que busca a esos clientes, la entidad financiera, la compañía de seguros, para traerlos a ese plan de promoción conjunta y desde luego desde ese punto de vista ayuda muchísimo. Ahora veremos los planes simplificados, que son algo también muy similar y yo creo que tienen mucho recorrido para esa pyme, para esa pequeña empresa, pero también nosotros tenemos una experiencia muy grata que ha tenido un funcionamiento muy positivo desde hace muchos años, que es, cuando que lo puedo nombrar, que es el de los empleados públicos de Aragón, donde una estructura, una entidad que pueda ser locomotora
de ese plan de promoción conjunta es capaz de llevar al mismo vehículo y, por tanto, todos acogerse a las mismas condiciones, cada uno con sus aportaciones, cada uno con su vida, pero que todos puedan acogerse a ese plan de una forma, entre comillas, masiva, ¿no? Y que por ende tienen al final un patrimonio sustancial, un patrimonio importante, acogiéndose además a un plan pues muy moderno, que tiene una muy buena comisión de gestión, con lo cual todos, desde el ayuntamiento más pequeñito a una Diputación General de Aragón, pues tienen la misma comisión. Yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer y que tienen que ser también, a veces todo recae sobre las gestoras, ¿no? Las gestoras tenemos que tener la inquietud comercial, que la tenemos para ponernos en marcha, pero también esos modelos los deben de ver, por supuesto sectorialmente, pero también otras organizaciones, ¿no? donde pueden ser un poco el puente a que ese ayuntamiento con 3 funcionarios pueda tener su plan de pensiones en las mismas condiciones que te decía una organización de 25.000 funcionarios, ¿no? Y eso es muy relevante, ¿no? Correcto. También lo vivís, Eduardo, ¿no? Que también, y por parte también de promotoras también que quieren llevar la etiqueta de su nombre en su Sí, plan. bueno, a ver, yo es que creo que cuando hablamos de este tema siempre hay 2 ópticas, ¿no? Una es la de la inversión, que se ha comentado aquí, es decir, los vehículos de inversión que tienen que ser mayores porque queremos acceder a los mejores mercados, a los mejores gestores, en las mejores condiciones. Esto lo ha entendido muy bien la nueva ley de impulso. Cuando habla de los fondos sectoriales, pues está pensando en grandes fondos de pensiones. Pero coincido con José Carlos, en realidad hay varias realidades en el mercado, ¿no? O sea, hablamos de promoción conjunta, pero es verdad que hay una promoción conjunta en la que los promotores se implican más bien poco, por no decir absolutamente nada, y ahí incluso hay ciertas dificultades muchas veces en formar comisión de control, etcétera, una serie de requisitos a los que te obliga la ley. Esta promoción conjunta, esta segunda promoción conjunta a la que hacía referencia, que es entidades que de alguna manera sí que tienen algún punto en común, probablemente esta promoción conjunta de entidades con ciertos objetivos comunes puede ser la que aplique al nuevo mundo de las asociaciones de autónomos, en la nueva ley también, que se comentaba en el primer panel. Y luego otra bien distinta es el multiplan, ¿no? O sea, en el multiplan al final lo que tiene son planes de pensiones absolutamente implicados, o en la mayoría de los casos muy implicados, y que yo creo que la manera de que se sientan escuchados y partícipes y con capacidad de influir, pues es cogiendo, iba a decir el maletín y saliendo a la calle, pero estando con los planes. Es decir, es verdad que tú formas parte de un gran fondo de pensiones, pero yo me voy a reunir contigo plan de pensiones para que me cuentes exactamente cómo ves las cosas, qué te gustaría, qué no te gustaría, etcétera, ¿no? Es decir, una cosa es que ese plan esté integrado en un multiplan y otra cosa es que a esa empresa, a ese cliente, a esos representantes de los trabajadores, no haya que escucharles individualmente por estar formando parte de un fondo de pensiones de empleo, ¿no? Bueno, con lo cual las realidades son bien distintas, aplican cada una a un caso distinto, pero lo que está claro es que necesitas vehículos de inversión, si lo llevas al mundo de la gestión, vehículos de inversión súper potentes, porque cada vez las condiciones en las que se acceden a determinados mercados y activos son más exigentes, ¿no? En Telefónica tenéis experiencia en ese gran plan, ¿no? Sí, y totalmente de acuerdo con lo que decía. Entonces, después hacer subcomisiones para dar acceso a aquellos que quieran tener, aparte de la comisión, puedes darle ese cuidado y ese parte. Creo que además ahora la tecnología y digitalización pues te lo hace mucho más fácil, el acceso a la información, el acceso a todo lo que necesiten. Obviamente, y coincido por no repetir con que hay diferentes realidades, obviamente cuanto más homogéneo pudieran ser los colectivos es mejor y como decíais, pues la educación financiera es fundamental para que todos se sientan implicados, ¿no? Yo creo que con eso y con el ejercicio de transparencia, con subcomisiones, tal, pues al final hay gente que se adecua mucho a eso porque le tiene muchas ventajas el poder acceder a cosas que igual si no acceden, ¿no? Y lo que comentábamos antes, que la realidad de un plan de pensiones no es estática. O sea, te puedes encontrar una empresa que en su día promovió un plan de pensiones
y que ahora las personas que están, pues están en otras dinámicas y les cuesta reunirse, les cuesta mantener todos los requisitos que les marca la normativa. Para estas empresas el plan de promoción conjunta puede ser una solución y al mismo tiempo al revés también se da. O sea, empresas que arrancan en un plan de promoción conjunta van creando un patrimonio, van creciendo, van comprando otras empresas, van adquiriendo un volumen y un patrimonio que después les permite plantearse, oye, pues me voy y me constituyo como un plan propio, ¿no? Entonces, tenemos que entender todas estas estructuras que nos plantea la normativa como compatibles entre sí, complementarias, y saber que siempre, al final, en la base de todo, lo que tenemos es el colectivo que tienes delante y cuál es la mejor solución para ese colectivo en concreto. Eduardo, en este sentido, el tema de la transparencia ha sido un tema que además la legislación ha acompañado y ha empujado a una mayor transparencia en aspectos que consideramos que son muy importantes y son muy relevantes de cara a una mejor gobernanza precisamente de planes y fondos. En este sentido, ha sido una exigencia para las entidades gestoras, pero también por parte de las entidades gestoras tenéis iniciativas para mejorar esa transparencia desde las plataformas digitales, etcétera, ¿no? Eduardo, tenéis también... Sí, a ver, aquí probablemente podríamos hacer un resumen de los temas que han ido saliendo ya durante el rato que estamos aquí sentados, ¿no? La transparencia, al final estamos hablando de informar, obviamente de informar claramente, es decir, aquí las gestoras tenemos que seguir haciendo un esfuerzo de que el lenguaje que utilicemos sea comprensible. Y tenemos que hacer un esfuerzo, además, de que cuando nos reunimos con las comisiones de control le dediquemos un tiempo a explicar toda la documentación que existe a disposición de las comisiones de control y de los partícipes, ¿no? Yo el otro día hacía el ejercicio de meterme en el... Nosotros tenemos una página web que es la de bbva.es, pero aquel que no sea cliente, que no entendería por qué, pero aquel que no sea cliente de BBVA puede acceder a la web de BBVA Asset Management y entrar ahí, ¿no? Y acceder a un perfil privado por ser partícipe de un plan de pensiones de empleo, ¿no? Y apuntaba aquí la documentación que tiene, ¿no? Y tiene el documento de información general del plan, la política de remuneración, la política de inversión del fondo, las especificaciones del plan, las normas de funcionamiento del fondo, la política de implicación y el informe anual de la ejecución de esa política, el documento de estrategia de inversión a largo plazo, el informe trimestral, semestral y anual para hacer el seguimiento del fondo, el informe trimestral que facilitamos también sobre sostenibilidad con las diferentes métricas de la cartera, obviamente las rentabilidades a distintos plazos con la posibilidad de hacer búsquedas y consultas personalizadas, sus derechos consolidados. Además, puede acceder a un buzón donde le llegan diferentes notificaciones, información fiscal, herramientas para el cálculo de la pensión pública, aportaciones, prestaciones, es decir, que si quiere pasar varias tardes entretenido, pues ahí está la información, ¿no? Insisto, ahora se trata de que esa información sea clara en cuanto al lenguaje y que sea concisa y sobre todo que nosotros hagamos este ejercicio de decir, oye, esta información está aquí porque cada uno de estos documentos está hablando de cosas concretas que son importantes, ¿no? Además de un montón de información pública que existe y a las que estamos obligadas las entidades gestoras a poner, digamos, a disposición fuera de perfiles privados, ya de manera pública, lo que está claro es que, aun teniendo la información, siempre pasará lo mismo, ¿no? Que es, hay que tener ganas, ¿vale? ¿Y cómo tengo ganas? Pues retomo lo que decía hace ya un rato, ¿no? Yo tendré ganas de informarme y de consultar toda esa información sobre mi plan de pensiones de empleo cuando para mí el plan de pensiones de empleo sea importante. ¿Cómo consigo que el plan de pensiones de empleo sea importante? Pues cuando realmente las aportaciones que tengo en ese plan de pensiones y el capital que consigo acumular a lo largo de mi vida profesional, laboral, pues es importante, ¿no? Si al final, después de 20 o 30 años, vamos a ponernos en el mejor de los escenarios, ¿no? Sale la nueva ley de impulso, se extienden los planes de pensiones de empleo de los 2 millones de partícipes actuales a los 10 millones, 10, los que sean por ahí, de partícipes objetivo. Si yo al final de mi vida laboral tengo 1.500 euros ahí acumulados, no le voy a prestar atención al plan de pensiones jamás. Me da igual que me cuelgues 5 documentos o 500. Da exactamente igual porque no le voy a prestar atención. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues también ha salido en el primer panel, ¿no?
de que realmente esto sea lo que tiene que ser, que hay unas aportaciones verdaderas, no solo por parte de los trabajadores, también por parte de las empresas, que ahí se acumule un capital, porque aplicamos unas políticas de riesgo, unas políticas de inversión con el riesgo suficiente para que al final de la vida laboral yo tenga un capital que para mí es importante, y eso supondrá que yo entonces sí que me implico mucho más en el seguimiento del plan de pensiones, ¿no? Con partícipes mucho más implicados, automáticamente lo que tengo es una comisión de control, bueno, que de alguna manera siente esa presión, ¿no? Es decir, la siente siempre, pero si además todos los partícipes que están detrás siguen el plan de pensiones con muchísima atención, pues mucho mayor, ¿no? Y ahí entran dos elementos, en el caso de las comisiones de control y relacionado también con el tema de la gobernanza, que ha salido también esta mañana, entran dos elementos clave, ¿no? O sea, en la formación, por supuesto, yo creo que cada vez hay perfiles más cualificados formando parte de las comisiones de control. Se le dedica mucho tiempo por las personas que están allí a título individual y por las entidades gestoras a ayudar en esa formación, a que se entienda qué está ocurriendo en los planes y en los fondos de pensiones. Y realmente lo que sí estamos viendo en los últimos tiempos es que es bastante eficaz la creación de las subcomisiones a las que hacía referencia Cleme, ¿no? Si me voy a meter en un tema específico, yo no digo que tenga que haber una subcomisión permanente en un plan de pensiones, pero si me voy a meter en un tema específico de una adaptación de unas especificaciones a un nuevo cambio legislativo, si voy a hacer un cambio de política de inversión puntual, etcétera, todo ese tema que está relacionado también con la gobernanza del plan y del fondo, pues la verdad es que nosotros hemos visto que es bastante eficaz, ¿no? Sí. Dices tú, Clemen, ¿no? Que también no solo es un tema de plataforma, sino también de información, de participación, para que haya transparencia, ¿no? Sí, no, yo creo que, a ver, que la información es lo que decía, ¿no? Tenemos desde hace mucho tiempo y cuanto más digitalización hay y tecnología, pues más fácil es, ¿no? Yo creo que es un ejercicio más de, bueno, pues con la reglamentación de transparencia adicional, pero yo creo que la información es algo que está y coincido con Eduardo. La cosa es cómo hacerlo además comprensible, ¿no? Porque no con un lenguaje tan técnico, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde hay que hacer más el esfuerzo de educación y de esa educación financiera para que luego puedas conseguir los objetivos que quieren, ¿no? Y tener más conocimiento de lo que quieren. Ahí está, volvemos, José Carlos, lo de formación, participación. A ver, yo aquí creo que tenemos que hacer un poquito de autocrítica, ¿no? Primero, yo personalmente creo que más no es mejor. Nos obligan a mucho. Yo creo que aún te has dejado hasta alguna cosa de las que tenemos colgadas ahí. El informe de implicación, el tal. Es decir, hay como decía el otro día un aragonés político, ha habido un tsunami de información. Pero tenemos que trabajar en hacerlo entendible. Esa autocrítica, el primero que levanto la mano soy yo, tenemos que hacer atractivo eso para el partícipe. Nosotros nos encontramos, y os pasará a vosotros, y creo que el que diga que no miente, gente que se preocupa de su plan de pensiones cuando está llegando a la jubilación, que no sabe ni lo que tiene, y cantidades muy dignas, como decía Ignacio, que sí que lo sabía, ¿vale? Pero hay muchos compañeros, hay muchos empleados, pero me da igual del banco que de una compañía de baterías, que no llegamos, a pesar de tener toda esa información, a pesar de tener webs, servicios digitales, lo que realmente deberíamos de tener para que le motivara a ver su plan de pensiones, a preocuparse, etcétera, no conseguimos llegar a levantar esa inquietud en la mayoría de los partícipes. No digo que no los haya, que los hay, por supuesto, pero en esa parte tenemos que trabajar todos. Y cuando digo todos, son las gestoras, las comisiones de control, todos unidos en eso para que seamos capaces de, con un lenguaje, bueno, pues que busquemos un poco la forma de motivar y de hacer que el partícipe llegue a esa información y la utilice y la tenga integrada con sus bienes y con su patrimonio, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente, a pesar de que en transparencia yo creo que nos podemos poner un 9,5, porque toda la información está y está absolutamente a disposición de todo el mundo, ¿no? Ya de las comisiones de control, pues más todavía, ¿no? Con las cuentas anuales, con toda la información que tenemos que dar. Pero tenemos esa tarea pendiente que tenemos que intentar de alguna manera hacer a los partícipes mejores clientes del plan de pensiones de lo que son ahora.
dando información y de calidad también, ¿no, Robert? Que es Sí. el trabajo de dar. Bueno, yo creo que los compañeros lo han dicho ya casi todo, ¿no? Yo me gustaría remarcar que para mí hay 3 temas elementales. Uno, canales, o sea, lo tenemos que poner fácil, ¿vale? El acceso. Y además las generaciones son distintas. No es lo mismo un chaval de 30 años que un joven de 40 y un jovencísimo de 50, ¿vale? Porque sus medios, por ejemplo, mi hijo siempre va con móvil, no se conecta nunca a una web, ¿vale? Por tanto, eso ahí hay un recorrido y ahí es uno de los esfuerzos que yo he hecho mención antes en una de mis intervenciones, ¿no? Es decir, canales, ¿no? Nosotros estamos desarrollando también el Videocaixa Porta Más, que es con acceso online, te puedes dar de alta con la facial, es decir, todo esto lo ponemos fácil. Es relevante lo que estáis comentando vosotros del interés. Si no hay interés, como si le mandas 500 documentos en verso, no hay interés, ¿de acuerdo? Y luego lo de la sencillez, ¿no? O sea, Sergio Álvarez hace unos días decía, es importante que demos productos sencillos. Y yo me permito ampliarlo. En general debería ser todo mucho más sencillo. A veces el nivel de aportación es máximo, necesita ser casi catedrático de algo, porque, bueno, yo ya no... En nuestra casa lo llamamos el aportómetro. Sí, o sea, llevas... O sea, no sé, antes ya había un máximo y ya está. O sea, ahora el coeficiente, que si el salario, que si ganas más, que si ganas menos, que si aportas el 1, que si el 1,5. Es decir, Yo pregunto, cada vez que alguien me pregunta, digo, voy a preguntar porque no sé si te voy a mentir. O sacas un Excel, ¿sí? O sacas un Excel. Por tanto, y lo digo en tono jocoso, ¿vale? Pero yo creo que en general el producto, que además estamos diciendo que nos gustaría que llegase al máximo porcentaje de la población, hombre, que sea lo más sencillito, no solo el producto, sino también la regulación que está alrededor de pues, aportaciones, prestaciones, etcétera, etcétera. Para mí son tres elementos y además la ley también te dice, no te marca un poco, IORP 2 te dice todo lo que tienes que tener y lo que tienes que informar. Yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo, el cumplimiento es altísimo en ese sentido porque hay una normativa que cumplir, claro. Rosa. Bueno, yo voy a hacer un poco gala del tema de las jornadas de hoy. Voy a sacar la bola de cristal y voy a deciros que efectivamente ese reto que para hoy, para las entidades gestoras y las comisiones de controles, el traducir al castellano antiguo toda esa documentación que tenemos ahí accesible y tal, esto lo va a resolver la inteligencia artificial. Los participantes le van a preguntar y la inteligencia le va a decir, tranquilo que va bien. Y ya está. Entonces, claro, desde ese punto de vista tenemos 2 retos. ¿Sí? Uno, efectivamente, coincido con todos, es saber llegar a que los partícipes le presten atención. Y yo creo que para que el partícipe le preste atención, ahí la Comisión de Control también tiene una labor muy importante. Porque al final, yo no sé si os pasa, pero si sois clientes de Amazon o de Shein, os bombardean el correo electrónico con promociones, ¿no? Siempre estás recibiendo correos y llega un momento que ni los miras. Y yo creo que con el plan de pensiones pasa un poco lo mismo. Recibes tanta información, hay tanto acceso de información y tal, al final no lo miras. Pero cuando un compañero te dice, ostras, es que el plan de pensiones va así o asá, de repente prestas atención, ¿no? Y yo creo que ahí las comisiones de control tienen una labor para ser los que se aseguren de que siempre se esté hablando del plan de pensiones. Los que de alguna forma, pues eso, yo creo que también comisiones, aquí lo habéis tenido claro con estas jornadas y demás, lo lleváis años poniendo encima de la mesa, de vez en cuando hay que pararse a hablar del plan de pensiones, hay que pararse a hablar de previsión social complementaria. Y tendremos que hacer gala, pues oye, mira, webinars, TikToks o lo que haga falta. Pero al final vamos a tener que llegar a los partícipes a ser capaces de traducirles esa marabunta de información y traducirla a algo que es la base de todo. Generar tranquilidad, generar confianza, generar la seguridad de que tienes un vehículo que va cumpliendo los objetivos que se han marcado. Cada plan se habrá marcado unos diferentes, pero se van a ir cumpliendo. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos un problema, cuando hablabas de gobernanza, en que cada cierto tiempo se producen relevos generacionales y hoy tienes una comisión muy activa y mañana te cambian las personas y te cambian las dinámicas dentro de la comisión, ¿vale?
Normalmente a nivel de representantes del promotor esto suele ser bastante automático. A nivel de representación de los partícipes a veces cuesta más. Y yo creo que ahí también es importante darles esa posibilidad de involucrarse como invitados en las reuniones, ir abriendo la posibilidad que se hable del plan de pensiones y que haya un determinado grupo de personas que puedas tenerlos como en el banquillo, ¿no? Preparados para salir. Eso es un reto, sin discutir. Muchísimas gracias. Estamos fuera de tiempo, o sea que vamos a tener que acabar un poquito, de manera un poquito abrupta. No sé si queda una última cosa por decir importante con la gestora. Yo Venga, Rubén. Yo tenía una petición a la sala. Hemos hablado mucho de negociación colectiva. Hemos hablado mucho de negociación colectiva y de que el impulso lo deja en manos, también creo que Fran lo ha dicho, ¿no?, de la relevancia de la negociación colectiva, ¿no? Recientemente, Comisiones Obreras firmó el acuerdo de empleo y negociación colectiva. Y esto es un tema de mayo, si no estoy mal informado. Me gustaría, es una petición que os hago, que la previsión social complementaria coja más relevancia en eso, porque que hay un ranking, ¿no?, de temas que están relacionados y, en mi opinión, lamentablemente no está la previsión social. Y no es un reproche, es una petición de que yo sé que hemos pasado años duros con el tema de las revisiones salariales por una inflación alta, pero ahora si la tendencia es de ir apaciguando, ¿no?, el porcentaje de esto, que lo tengamos en cuenta. Lo digo porque estamos en vuestras manos, de los elementos del impulso. El que hoy me parece más traccionable es el empuje a través de los agentes sociales. Y agentes sociales, que yo sepa, hay dos. Creo que uno no va a tener mucho interés y solo me quedáis vosotros. Por tanto, es una petición de, en la medida de lo posible, empujéis, porque creo que las gestoras, que es lo que nos ocupa, hacemos trabajo y siempre hay un elemento para la autocrítica. El apóstol. El apóstol, sí. Pero al final estamos en vuestras manos, ¿no? Y de ahí un poquito, insisto que no es un reproche, es un tema porque hemos vivido lo que hemos vivido, pero en el sentido de incorporémoslo, por favor, en la negociación colectiva, reivindiquemos una previsión social complementaria aspiracionalmente. Y ya me callo. Perfecto, muchas gracias. Seguimos, Robert, con la tranquilidad de que tenemos un acuerdo de negociación colectiva y de que, además de incorporar, necesitamos la aplicación, y eso ha situado muy bien dónde está la responsabilidad de cada uno. Muchísimas gracias por venir. Han salido muchísimos temas muy interesantes. Pasamos al siguiente porque estamos ya fuera de tiempo y gracias a todas.